Hashem, Clan, Chitanitati, Lopa, Shagatzen, el Weshinti, no les saludo en Totonaco y les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del 6 de diciembre con la conferencia Lecciones de Interculturalidad entre cuatro continentes del doctor Vicente Manzano. Vicente Manzano es graduado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Ya, corrigiendo. Vicente Manzano es graduado en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Psicología, doctor en Educación, doctor en Economía y doctorado en Estudios Interlingüísticos de la Universidad Adam Mickiewicz en Polonia. Es profesor de la Universidad de Sevilla y su trabajo se centra en la enseñanza de los métodos y técnicas de investigación del comportamiento humano. Posee la acreditación oficial C1 en Esperanto por la Eötvös Loránd University, ELTE, de Hungría. Mejor profesor de Psicología de España por la Federación Española de Estudiantes de Psicología en 2010 y fundador de la empresa Civiencia SL, con participación de la Universidad de Sevilla y cuyo cometido es la democratización de la ciencia. Estamos muy agradecidas y agradecidos por tenerlo con nosotros, doctor Vicente Manzano Arrondo, y le damos la palabra. Pues muchas gracias. Eh, Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí y bueno, pues envío un abrazo muy afectuoso de este lado del Atlántico a quienes os conectáis después. Bien, el, el título de mi participación tiene que ver con experiencias, ¿no? Experiencias en interculturalidad. Y me gustaría primero justificar por qué voy a centrarme, después de haber sido presentado con tantos doctorados, que a las personas que no conocen la universidad les impresiona, a las que la conocen, pues no tanto, ¿verdad? Después de haber sido presentado de esta forma, ¿por qué me gustaría compartir nada teórico y sí mucho práctico? Y esto creo que requiere una justificación. La justificación es muy sencilla. Yo trabajo en la universidad desde hace unas décadas y conozco bien la institución por dentro. He estado, o sea, conozco varias universidades, estoy en contacto con gente de todo el mundo en universidades, hablamos de las universidades y hubo un momento en mi vida que dediqué muchos años a investigar cómo funcionan las universidades, porque estaba impresionado de cómo funcionaba la mía y pensaba que lo mismo mi universidad es muy rara y descubrí que no, que es bastante normalita. Digamos que, para decirlo muy rápido, las universidades vivimos de una mentira. Decimos que nos dedicamos a hacer ciencia, y la gente que no tiene una experiencia directa en la universidad, incluso parte de las que tienen, cuando escuchan la palabra ciencia, piensan en, por ejemplo, en Oppenheimer, que mucha gente ha visto la película, es decir, un señor pasional, súper inteligente, que abandona todo por su pasión, que es la ciencia y en la búsqueda de la verdad, etcétera, ¿no? Pero cuando te dedicas a hacer ciencia, te das cuenta que la ciencia la hacemos las personas normales, mortales, normales, cobardes, inseguras, buscando tierra firme para poner el pie, imitando. Si estamos en el centro del mundo, no imitamos nada, sino nos dedicamos a decir cosas con bastante falta de conocimiento, porque nos falta casi todo el mundo en la cabeza. Y si vivimos en la periferia, pues tenemos que demostrar nuestra valía, mostrando que somos capaces de imitar lo que hacen en el primer mundo. Con lo cual, bueno, eso es la ciencia en la práctica, es lo que yo he vivido en mi universidad, es lo que he vivido en otras universidades y es lo que confirmo cuando comparto estas y otras inquietudes con colegas de otras instituciones. ¿Por qué es importante esto o empezar mi contribución de esta manera? Porque hay mucho escrito sobre culturalidad e interculturalidad, pero no me fío de lo que está escrito cuando lo que está escrito viene de las universidades. ¿Por qué? Bueno, por lo que he dicho, es decir, me imagino que detrás de ese escrito hay una persona que está intentando, pues, conseguir estabilidad, por ejemplo, en su institución. Eso es algo muy, muy comprensible, que está deseando conseguir puntos, pues, para adquirir estabilidad o adquirir más poder, o tiene un compromiso, llevo un grupo de investigación, hay gente que está conmigo, necesito publicaciones. Y bueno, pues voy a publicar sobre culturalidad o interculturalidad. Como esa es la persona
que yo me imagino que está detrás del texto, pues leo el texto con bastante lejanía. ¿Sí? Y eso es lo que nos llevó a algunas personas, por ejemplo, doctor Iván, que está aquí, a quien admiro muchísimo, o por ejemplo, Elisée Bielongo Isheloque, de la República Democrática del Congo, o Ahmad Manduji, de Irán, a una serie de colegas de diferentes partes del planeta a decir, a lo mejor tenemos que reinventar los estudios sobre la interculturalidad, pero no desde la universidad. Es decir, lo que tenemos que hacer a lo mejor es no escribir, sino intentar conectarnos con la gente que vive la culturalidad y la interculturalidad en su cotidianidad desde abajo e intentar que su voz llegue arriba. Y a lo mejor alguien la escucha. Eh, y por lo tanto, cuando he recibido la llamada de venir aquí y encontrarme ante la cámara hablando de estas cosas, mi enfoque desde el principio, por vocación y por coherencia, tenía que ser un enfoque no desde los libros o de los artículos e investigaciones científicas, sino desde mi experiencia directa, jugando a ser una persona como la que soy, que es una persona normalita, que va por la calle con sus dudas y con sus inseguridades. ¿Cuál es mi experiencia en interculturalidad? Bien, yo he nacido en España, que para muchas personas es un país europeo, yo tengo mis dudas. La parte más sur de España es Andalucía, está tocando África y de hecho eso me llena a mí de mucha satisfacción porque me gusta presentarme como un casi africano. No tengo la altura moral para decir que soy un casi africano porque vivo en el lado bueno del mundo, ¿sí? En el bando de los buenos que tenemos más confort, ¿no? Que si cruzamos el estrecho de Gibraltar. Pero me gusta sentir que casi por los pelos, por 14 kilómetros no soy africano, ¿no? Y eso no es una tontería, eso tiene consecuencias, porque como posiblemente muchos saben, vivo en un país al que llaman cerdo, es decir, somos en Europa los PIGS, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y España, cuyo acrónimo es PIGS. Y así nos llaman en el centro y norte de Europa. Y eso clarifica acerca de si realmente compartimos una cultura europea o formamos parte del mismo barco. Um, y claro, eso me ha permitido a mí también estar en mucho contacto con inmigrantes africanos, que en contra de todos los pronósticos consigue sobrevivir, no todo el mundo, claro, y llegar a mi tierra y enriquecer mi tierra y enseñarme muchas cosas. Eso, digamos, hasta cuando salí de mi cultura de pobres, yo vengo de una familia muy humilde, y empecé a contactar, o sea, a tener contacto con gente que no sabía qué es no pasar hambre, ¿eh? No se lo puede imaginar. Y viene de una cultura del confort y es profesor o profesora en la universidad y manda a sus hijos o sus hijas a Reino Unido o a Estados Unidos para que se formen. Y bueno, pues el contacto con mis colegas me ha ayudado mucho a entender que incluso viviendo en el mismo lugar tenemos improntas diferentes y vemos el mundo de una manera muy diferente. ¿Mm? Eh, la- esta trayectoria me ayudó a tener una idea muy crítica sobre la universidad, que yo creo que se está viendo, y esta trayectoria crítica me llevó a hacer publicaciones que me abrieron puertas de otros países. Eh, Aunque se me ha presentado como experto en metodología, cuando yo he visitado otras universidades de otros países ha sido más bien como crítico de la universidad. Es decir, yo publiqué un libro que se llamaba La Universidad Comprometida y algunos artículos, etcétera, y bueno, algunas entrevistas, algunos vídeos, y eso empezó a abrirme puertas de otras universidades, especialmente latinoamericanas, que es mi segunda identidad deseada. Si me siento latinoamericano por lo de que de revolucionario tiene ser latinoamericano, eh, porque compartimos el mismo idioma. eh, el idioma opresor latinoamericano es mi idioma materno, el idioma materno de muchas personas que me están escuchando ahora, no de todas, imagino o espero o deseo, ¿no? Pero el idioma materno de muchas personas que me están escuchando ahora.
y es, digamos, el idioma que me ha permitido estar en contacto con varias universidades de Latinoamérica y aprender muchísimo. ¿Sí? Yo digo algunas veces, leo inglés porque estoy en la institución universitaria, pero cuando leo demasiado en inglés, noto que el cerebro se está cambiando, veo el mundo de una manera diferente y tengo que ir rápido a leer latinoamericano, latino. Porque para poner los pies en la tierra y ver las cosas de otra manera, mucho más colectiva, mucho más revolucionaria, mucho más mirando a los ojos al resto y no mirando hacia adelante, hacia un proyecto de vida individualizado. Y esto me pasó hasta que se me ocurrió un buen día, por esa visión crítica dentro de la universidad, que a lo mejor hay otro idioma que no es el inglés, que nos podría ayudar a mantener relaciones internacionales. Y se me ocurrió estudiar Esperanto. Y eso pues me cambió muchas cosas en la vida, que es lo que hice todas las personas que yo he entrevistado en investigaciones, he entrevistado, que es lo que me dicen muchas personas que hablan esperanto. ¿Ah? Hice una investigación hace 3 años acerca de cuál es el papel de los idiomas que dominas a personas políglotas que tienen que, como mínimo, tener estas características: hablar esperanto, hablar inglés y que ninguno de los dos es su idioma materno. Es decir, hablan un tercer idioma que es su idioma materno como mínimo. Y todas las personas entrevistadas en 4 continentes me decían que el esperanto les había cambiado la vida. De golpe veían el mundo. ¿No? Eh, Bien, algo así me pasó a mí también. Entonces, tengo que hablar de mencionar el esperanto porque me ha permitido tener una oportunidad de aprender interculturalidad. El esperanto es un idioma. En sí no lleva nada de interculturalidad. La interculturalidad es la oportunidad. Es decir, la oportunidad de encontrarte a personas en casi cualquier país del mundo encantadas de poder recibirte, de guiarte y de compartir contigo sus pensamientos profundos. Y eso es una oportunidad que yo creo que he intentado aprovechar al máximo. ¿Eh? Y que ha llevado, por ejemplo, a que mi pareja, mi mujer, es asiática, es de Corea del Sur. Y bueno, pues eso también ha sido un aprendizaje intenso y sigue siendo intenso después de casi 7 años de relación. Me sigue ayudando a entender la interculturalidad. Bien, pues este bagaje es el que me hace compartir experiencias con quienes están aquí. A ello tengo que añadir otra cuestión y es que gracias al Esperanto conseguí estar en contacto con muchas personas en África con quienes puse en marcha programas de cooperación al desarrollo subvencionados desde Europa y desde España y desde mi universidad. Y esa cooperación intensa en 6 países africanos, Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Madagascar, Benín, Togo, Mali, esa experiencia me ha ayudado mucho a entender también muchas cosas. Mm. Eh, Sobre todo porque hemos generado lazos de amistad duraderos, estamos en contacto continuo, me cuentan lo que les pasa y cómo ven la vida y se interesan por saber cómo la veo yo. Bien, con ese bagaje de experiencia que, que podíamos compartir aquí seguro, y no es ni mejor ni peor, pero es diferente posiblemente a la que tengáis o tengan otras personas que me están escuchando ahora, pues me gustaría compartir algunas cosas. Una, bien, que tal como entiendo cultura, es una cosa muy rara. Una vez vi un documental que era sobre una isla brasileña, que posiblemente algunas otras personas de aquí también la han visto, la Isla de las Flores, y una de las afirmaciones que se hacía en el documental era: la libertad es algo que todo el mundo entiende, pero que nadie sabe explicar. Y esa descripción me encantó y la veo, la siento en otros conceptos. Uno de ellos es la cultura. Yo no soy capaz de explicar qué es lo que es, más allá de una especie de experiencia compartida por un grupo. ¿No? Percibo, por ejemplo, que la cultura del profesorado universitario existe, porque cuando hablo con un colega en la India o en Sudáfrica, en Bélgica o en México, noto que somos del mismo país. Decimos las mismas tonterías,
en todos los países, ¿no? Nos preocupa lo mismo. El profesorado universitario es un animal básicamente obediente, muy estresado, y eso pasa en todos los países, nunca tiene tiempo, se sobresalta cuando le dices buenos días porque parece que le vas a decir que se tiene que ocupar con algo, etcétera. Y eso lo veo en todos los lugares. Entonces, parece que es una experiencia común y eso ayuda a pensar que hay una cultura de profesorado universitario. Es decir, hay una experiencia común compartida por muchas personas. Eh, Bien, a partir de esas experiencias yo tengo algunas conclusiones y que puedo añadir a esas conclusiones algunos relatos de mi vida cotidiana. Y espero que se me esté notando. Yo estoy intentando estimular para que después no estén de acuerdo conmigo o compartan sus propias experiencias o me bombardeen con preguntas o comentarios para que después podamos abrir una buena conversación que alimente los espíritus. Bien, pues una de las conclusiones a las que he llegado con estas experiencias es que es imposible ser experto en interculturalidad. Es un oficio similar al de ser padre. Uno está aprendiéndolo toda la vida y siempre lo hace mal. O sea, tener a mi lado una madre o un padre que dice, yo es que soy muy bueno como padre, digo, "Uf, ya empezamos mal si haces esa afirmación, ya me genera desconfianza, ¿no? Un padre es un ser que hace las cosas mal por definición, pero que con la experiencia y con el tiempo quizá lo haga menos mal cada vez. Y yo entiendo que la experticia en interculturalidad es lo mismo. Después de los años, de las décadas de experiencia en interculturalidad, me sigo sintiendo muy torpe. Me, me consuela el que habitualmente veo gente todavía más torpe que yo. ¿Sí? Eh, Bien, pero a pesar de esa torpeza, ¿qué conclusiones llego? Uno, interculturalidad e interlingüística no se parecen en nada. Hablar muchos idiomas y controlar muchas culturas no se parecen en nada. Una persona hablando un solo idioma puede tener un espíritu, un alma intercultural y ser capaz de comprender a personas que vienen de contextos muy distantes. Y una persona realmente políglota que domina muchos idiomas puede ser una máquina de destrucción masiva de culturas y no tener ni idea. En el mundo del esperanto esto se ve. Es decir, se ve, hay una juventud, por ejemplo, no me iba a quejar de la juventud porque es lo mejor que tenemos. ¿Eh? Después de la gente mayor y de los niños, lo siguiente mejor es la juventud. Y lo peor es la gente que estamos en una edad así en media. ¿No? Eh, ya sabéis que hay un deporte general que cuando una persona va ya rozando la vejez, ya empieza a entrar, uno de los síntomas es quejarse de la gente joven, ¿no? Que son culpables de todo y que nos van a llevar a un camino de destrucción, etcétera. Bien, no voy por ahí. Cuando digo que hay gente joven que entra al mundo del esperanto, eh, siendo políglotas y haciendo mal sin darse cuenta, me refiero a un colectivo muy definible, muy claramente observable. ¿Sí? Hay personas muy mayores, con 80 años, que son políglotas y que lo hacen todavía peor. ¿Sí? Pero me refiero a una persona muy joven que le encantan los idiomas, que aprenden muchos idiomas, que aprenden esperanto también, porque les fascina saber que hay un idioma artificial que funciona tan bien y que lo habla tanta gente y que hay muchos congresos en todas partes y puedo ver a mucha gente joven también y se apuntan a ello, lo aprendan con mucha rapidez, pero no tienen ninguna dote para ponerse en el lugar de otra persona. Tienen empatía, no consiguen comprender que la persona que tienen enfrente, a quienes les está hablando, eh, mm, está sufriendo, por ejemplo, o no se está enterando de nada, que es otra variante. Eh, con lo cual, digamos, por esa y otras experiencias, intento no confundir el que hablar muchos idiomas, o hablar varios idiomas, o hablar dos idiomas, uno indígena y otro el, el oficial, el legal, el opresor o como se quiera llamar, eso me hace a mí intercultural. No tiene nada que ver. ¿Sí? Eh, Otra conclusión. La interculturalidad tiene mucho que ver con las emociones. Es 99% de emoción.
porque las personas somos emoción y porque las experiencias que se van teniendo entre personas son experiencias de lenguaje emocional. El lenguaje no tiene una función racional, no tiene una función de comunicar deseos, comunicar objetivos. El lenguaje es en buena medida instintivo, rellena espacios, no pasa por el pensamiento consciente. Cuando alguien se da un golpe, no dice, bueno, ahora mismo voy a chillar en voz alta, Dios mío, qué golpe. No, le sale eso, le sale un insulto, ¿sí? Etcétera. Pero eso es un ejemplo que se entiende bien, pero casi todo lo que decimos en casi cualquier momento no pasa por el cerebro racional, ¿eh? Eso es nuestro lenguaje. Y la interculturalidad la vivimos especialmente a través del lenguaje. Al principio, con los impactos, pero cuando ya estamos en un sitio suficiente tiempo, ya empezamos a mantener conversaciones en el idioma del lugar. Ahí sí que tiene que ver el idioma, porque si no hablo el idioma del lugar, si son los lugareños los que tienen que hablar mi español o mi inglés, pues lo tenemos crudo, ¿no? Nunca me voy a enterar del sitio donde estoy. Bien, os decía esta segunda conclusión, la interculturalidad tiene mucho que ver con las emociones, porque toda comunicación humana es por defecto y en su mayoría una comunicación emocional. Y lo que intercambiamos son también nuestros estados emocionales, del presente, del pasado y del futuro. Las dos personas que están en ese momento interactuando, por ejemplo, o yo interactuando con un contexto, ¿eh? Con un contexto que es de una cultura diferente a la que yo considero que es mi referente dominante, ¿sí? Eh, Otra conclusión a la que he llegado con el tiempo es que es importante aprender a vivir con los malentendidos, malentendidos continuos. Eh, Os decía lo de, no sé si estoy dando ejemplos de todo, os he puesto un ejemplo, he puesto un ejemplo sobre la juventud esperantista para decir hablar idiomas no significa controlar varias culturas, sino controlar varios idiomas y ya está. Uno se puede llevar consigo a todos los lugares su estilo de vida y no aprender nada al lugar donde llega, y esto es muy habitual, es lo más habitual. Y bueno, introduzco entonces otra experiencia. Hice una investigación sobre estudiantes Erasmus. El programa Erasmus es un programa europeo de intercambio de estudiantes, van de un sitio y a otro, diferentes países, a veces fuera de Europa. Los estudiantes de Erasmus españoles, cuando los entrevistaba antes de irse, su mayor preocupación era el dominio del inglés. ¿Sabré suficiente inglés para ir a Italia? ¿Sabré suficiente inglés para ir a Alemania? ¿Sabré suficiente inglés para ir a Francia? Eso siempre me llama la atención, porque si vas a Italia, lo mejor que puedes hacer es aprender italiano. Bien, y después les entrevistaba cuando volvían. Y la experiencia era, en todos los casos, igual. Eh, por ejemplo, acabo de mencionar Italia. El estudiante iba a Italia muy contento porque podía hablar inglés con estudiantes italianos y con estudiantes de otros países. Pero la alegría le duraba 2 días, porque al cabo de 2 días ya le había contado a todo el mundo con quien podía hablar inglés todo lo que sabía decir en inglés, con lo cual ya no le apetecía repetirse y se encontraba que ya no tenía palabras, ya, ¿y ahora qué digo? Y ahora cómo reacciono. Con lo cual, al muy poco tiempo, en todos los lugares donde estaban los estudiantes españoles, ocurría el mismo síntoma. Se formaban grupos. El grupo de los estudiantes autóctonos que no querían saber nada de los españoles, el grupo de los españoles que iban a consolarse juntos y el grupo de los que tienen un dominio del inglés nativo, fueran de donde fuera. ¿Sí? Que entonces seguían hablando de filosofía tomando un café. ¿Qué les ocurría? Pues el estudiante que venía de Italia, después le entrevistaba y me decía, yo le decía, ¿cuál es tu siguiente reto? Si fueras otra vez a Italia, ¿qué harías? Y dice, tengo que mejorar mi inglés. Y para mí eso era un choque. Dice, pues tendrás que estudiar italiano, ¿no? Si acabas de descubrir que, que eso no te vale. Es decir, que hablando inglés, como mucho, podrás hablar, pues entrar en ese grupo selecto en el que quizá no te dejen entrar, porque eres español. Y en el grupo que han formado los que hablan los nórdicos, los belgas, los ingleses,
y alemanes que hablan inglés entre ellos, la mayoría de ellos no, pero entre ellos los que han ido a Italia sí. En ese grupo lo mismo no te dejan entrar. Y tú quieres aprender inglés para eso, no para salir a la calle y pasear por las calles de Italia. ¿Sí? Esto es muy llamativo porque además explica dominación cultural. ¿Sí? Bien, eh, otra experiencia de cosas que he mencionado. Cuando conocí a mi mujer actual, nos conocimos en Poznan, en Polonia. Y es un lugar precioso donde conocí a mucha gente, por ejemplo a Iván, que tenemos el placer de tener aquí. Conocí a mucha gente de muchos países, hice amistades con las que sigo en contacto y empecé a tener los primeros choques culturales muy fuertes y a verme muy impresionado de por qué esta propia experiencia, la misma experiencia, me impresiona a mí, le impresiona a otra persona y a otras no se han dado cuenta de nada. Y esto para mí fue una experiencia muy potente. Hubo un episodio incluso desagradable en el que me vi discutiendo con el profesorado del máster, del curso de posgrado. Me vi discutiendo porque había un choque muy importante con la población asiática, con estudiantes que vienen de Asia. El profesorado era europeo en su totalidad, buena parte polaco, pero en su totalidad europeo, salvo algún otro occidental estadounidense, por ejemplo, ¿no? No había nadie de Latinoamérica, digamos desde de Texas para abajo, al sur, ¿no? No había nadie de África. Bueno, África no hay nadie en ningún sitio generalmente porque no les dejan entrar. ¿Sí? Y, y no había ningún profesorado de Asia. ¿Qué ocurre con la población de Asia que yo conozco? ¿Sí? Que yo solo conozco a gente, bueno, de Asia ya conozco gente de China, Corea del Sur, Japón, los que más, ¿no? Corea del Sur y Japón y China. También Nepal, la India, Tailandia. ¿Sí? Un denominador común que veo a estas personas con quienes mantengo relaciones es el respeto. Un concepto de respeto que a lo mejor mm, me pueden entender en México, pero que en Europa es más difícil. En Estados Unidos es más difícil. ¿Sí? En Francia es muy difícil, por ejemplo. Y en Polonia también, ¿no? Según mi experiencia. El concepto de respeto de no quiero incordiarte, quiero saber primero qué tienes que decir antes de decir yo qué tengo por decir. El respeto de no quiero hacer nada que te incordie o que te dañe. El respeto de guardar turnos, etcétera. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando un profesor o una profesora hacía, ponía en marcha un comportamiento que era un comportamiento dañino para ese estudiante de Asia? Que el estudiante de Asia no informaba de ello, porque es su concepto de respeto. No discutía con el profesorado, porque es su concepto de respeto. ¿Cuál es la reacción del profesorado? No está pasando nada porque no me estoy enterando de nada. Nadie dice nada. Incluso cuando hablé con uno de los profesores me respondió diciendo, bueno, si no dicen nada, es su problema. Y estamos hablando de profesorado de Esperanto. ¿Sí? O sea que sí, estamos hablando de una oportunidad para estar en contacto con el mundo, una sensibilidad de diversidad planetaria que se vive de esta forma. Es decir, que es todavía más frecuente fuera del Esperanto que dentro. ¿Sí? Con lo cual eso para mí fue muy ilustrativo. Acabé haciendo de mediador entre el colectivo asiático y el profesorado. En eso ayudó mucho que yo soy profesor y como ha dicho Iván antes, como tengo 3 doctorados, el resto del profesorado me escuchaba cuando yo abría la boca. Si hubiera sido estudiante no lo sé. ¿Sí? Me falta experiencia en México. Es decir, en México lo más cercano que he estado ha sido en El Salvador, dentro de universidades en El Salvador, un poco en Costa Rica, y yo, eso no es México. México es decir, eso no es los Méxicos, ¿no? Los Méxicos hay muchos. Con lo cual me falta experiencia, pero tengo la impresión de que lo que estoy contando de esa experiencia con Asia quizás se podría reproducir también en sus universidades.
porque los latinos somos personas de sangre caliente, ¿verdad? Eh, Pasionales. Cuando yo doy clases de metodología al estudiantado, les digo, cuando tenéis que hacer un grupo focal, entrevistar a un grupo de personas, hay que hacer esto, aquello, etcétera. Y me preguntan, ¿cuántas personas pueden formar parte de un grupo focal? Les digo, bueno, ¿de dónde viene la gente? Si somos andaluces o latinoamericanos, no mucha. No mucha porque no les puedes controlar. 5 puede ser mucha gente, depende, ¿no? Del tema. Si son nórdicos, bueno, 20 personas se llevan bien. ¿Mm? Y si son asiáticos, puedes tener un grupo focal de una clase llena. Te va a costar mucho porque vas a tener que arrancarles las palabras. O en una reunión donde hay gente de los 5 continentes, una reunión esperantista donde hay gente de los 5 continentes, tuve la oportunidad de entrevistar a todos los miembros de una comisión. Y las respuestas fueron muy ilustrativas, especialmente con el representante de Corea del Sur, era un profesor de Corea del Sur, que, digamos, la mitad de la comisión no se había dado cuenta de su existencia y había llenado todo el tiempo con sus contribuciones, porque tenía cosas muy importantes que decir. De la otra mitad se habían dado cuenta que este hombre no estaba hablando, pero le dieron la palabra al final. Cuando le dieron la palabra al final, porque él no iba a intervenir, porque no había hueco, porque estaba todo el mundo hablando, entonces él no iba a intervenirse. Cuando este hombre intervino, hizo una síntesis preciosa de todo lo que se había hablado, con un par de propuestas al final. Bueno, la mitad que había caído en su existencia se quedó impresionada de la síntesis y fue la que cogió literalmente, la que tomó literalmente como síntesis de la reunión. La otra mitad siguió sin enterarse ni siquiera de la síntesis. Estamos hablando de una reunión internacional con personas que venían de varios continentes. Con esto, ¿qué me enseñaba esta historia? ¿Qué me enseñan estas historias? Por eso digo que vivir la interculturalidad es una experiencia que le hace a uno muy torpe. Yo estoy muy sensible, tengo esa sensibilidad a flor de piel y sin embargo siempre descubro que no lo hice bien, que metí la pata en algo, que no comprendí, que no interpreté, etcétera, ¿sí? Y cuando llegamos a una situación de mucha confianza, se me explica o se me informa de eso que no hice bien, ¿no? Y así sigo aprendiendo. Eh, qué me enseña esto? Bueno, uno, para entender la interculturalidad no puede estar basándose en lo que dice la otra persona. Si dice muy bien, pero hasta lo que dice no tiene por qué ser literal, pero es posible que ni siquiera diga nada. Hay que crear lo que en Corea del Sur se llama nunchi. El nunchi es la capacidad, más o menos literalmente, la capacidad de leer la sala, leer el espacio, darse cuenta de qué está pasando allí donde tú llegas. Llegas a un lugar y te das cuenta, aquí hay mucha gente, parece que a esa persona lo está pasando mal, están en silencio, quizá alguien ha dado una mala noticia, respiras, en unos segundos empiezas a darte cuenta de qué está pasando ahí, sin abrir la boca, sin hablar con nadie. Eso es antioccidental. Los occidentales entramos en la sala contando un chiste, ¿sí? Y cuando alguien dice, y si nadie se ríe, digo, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? Sí, se ha muerto el padre de esa persona. Ay, por Dios, no lo sabía. Sí, no importa que si no lo sabías, has entrado así. Así somos muchos los occidentales, ¿verdad? Eh, bien, lecciones entonces que he aprendido de esas situaciones, es decir, para enterarse de qué está pasando en el otro lado hace falta sobre todo mucha paciencia porque ni siquiera te puedes fiar de lo que se dice y ni siquiera tampoco de lo que no se dice porque no lo escuchas, ¿eh? Hace falta un recorrido, una experiencia común. Intentar vivir la realidad que está viviendo esas personas que están en otro contexto. Vivir ahí. ¿No? Y eso lo hace el contacto continuado, sobre todo si tú eres minoría. Cuando tú eres la minoría y esa otra cultura o esas otras personas de ese referente son la mayoría y tú estás inmerso en ese otro ambiente, en ese otro mundo, es una buena oportunidad para aprender. Mientras no ocurra eso es muy difícil. No voy a decir imposible, pero sí muy difícil. Mm, una de las experiencias en África he visitado muy poco, he estado muy pocas veces.
Entre otras cosas, los programas de cooperación al desarrollo pues no daban mucho dinero y los billetes de avión para África son de los más caros que uno se puede imaginar en Europa. No sé si para evitar que nosotros vayamos o que ellos vengan, pero son muy caros. Así que es un lujo destinar dinero de un programa de cooperación, que ya es poco dinero, a viajes de avión, con lo cual, cuando se refiere a programas de cooperación al desarrollo, jamás he viajado. He viajado en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, el Foro Social Mundial, cuando tuvo lugar en Nairobi, en Kenia. Cuando estuve allí, me dijeron, no se te ocurre ir a ese barrio, que es una manera de decirme, Vicente, ve al barrio. Fui para allá, que es lo que he hecho en todas partes, y viví una de las experiencias más bonitas de mi vida, porque fue la primera vez en mi vida que tuve la conciencia de ser blanco, porque allí muy poquitas personas que se referían a mí decían el blanco, porque todos eran negros, o de color, o como quieras llamarlo, ¿no? Yo era blanco, de hecho me monté en una guagua y el único blanco se montaba allí y había gente de pie, gente sentada, pero al lado mío no había nadie. El asiento que estaba al lado mío estaba vacío. Tengo muchas hipótesis, pero no sé por qué. Hasta que entró una mujer, miró alrededor, me miró a mí con una expresión que yo interpreté como diciendo, bueno, peor es estar de pie. Y se sentó al lado. Pero esa sensación, claro, de ser minoría, minoría incluso étnica, minoría de color, minoría de todo, es una sensación muy interesante, muy recomendable. ¿Sí? Claro, yo estuve allí muy poco tiempo, entonces no viví esos referentes. Viví esa experiencia, pero no puedo hablar nada de cómo se vive allí, de qué piensan las personas, qué les duele cada día, salvo lo que nos duele a todas las personas del mundo. ¿Sí? Porque me falta tiempo, me faltó tiempo. ¿Sí? Que es lo que violaría esa conclusión que he compartido aquí. Es decir, para poder comprender a las otras personas hay que vivir con las otras personas suficiente tiempo y en minoría. Es decir, no ocupando una posición de poder. Hay algunos colegas que vienen de Alemania a Sevilla. Hay una empresa famosa de aviación que se llama Airbus. ¿Sí? Tiene una de las factorías, está en Sevilla y algunas personas vienen de Alemania. Pero y hay gente que lleva 20 años trabajando en la empresa, pero no tienen ni idea de Sevilla. ¿Por qué? Porque solo se ven entre ellos y solo se mezcla cuando son mayoría. Entonces, cuando les he visto, ha sido tomando algo, un grupo de alemanes y dos españoles, por ejemplo. En esas condiciones ellos nunca van a aprender qué es la cultura andaluza. No tienen ni idea y llevan 20 años. ¿Sí? Pero llevan 20 años en la sucursal alemana de Andalucía. Con lo cual, yo, claro, cuando yo escucho a personas que dicen, no, si yo he estado en muchos países del mundo, he visitado mucho, bueno, eso para mí no significa nada. No significa nada porque no sé cómo has estado, ¿eh? ¿Qué has vivido? ¿Con qué actitud? Hicimos una investigación hace tiempo, el colectivo de Universidad y Compromiso Social de la Universidad de Sevilla, un colectivo con un profesorado muy diverso. Hicimos una investigación sobre cuál era el día a día de las personas que iban a vivir a zonas residenciales alrededor de los núcleos urbanos. En Sevilla hubo un boom inmobiliario muy potente eh, a, a finales del siglo pasado, rozando el año 2000, la década de los 90, hubo un boom inmobiliario muy potente que hizo que diferentes municipios de Sevilla o sea, tuvieran el galardón, digamos, de ser el municipio que crece más rápido de Europa y se lo fueron pasando el relevo de uno a otro. Pero ¿cómo crecían? Pues crecía como manda la ley del ladrillo, es decir, un pueblecito pues con su personalidad, la que fuera, quedaba rodeado de viviendas unifamiliares adosadas. Nosotros hicimos la investigación preguntando por la cotidianidad de las familias que iban a vivir a esas viviendas unifamiliares adosadas y las que vivían en el núcleo urbano, en el pueblo de siempre, y no se parecían en nada. Es más, la mayoría de las familias que vivían en esas zonas nunca habían pisado el pueblo, nunca, salvo algún papel que tienen que arreglar en el ayuntamiento, ya está. Con lo cual,
ni siquiera iban a las convocatorias de fiestas, la fiesta del pueblo, actos del tipo que sea, música, toca la banda municipal, a eso no iba nadie. Lo que habían hecho había sido llevarse su estilo de vida a la zona residencial. Leían el periódico de siempre, no el local. Comían la comida de siempre, no la local. Veían el mismo canal de televisión de siempre, no el local. Con lo cual no vivían ahí, es decir, dormían en un submundo dentro de ese municipio. Eh, esa, Ese estilo de vida es el que yo sospecho de cualquier persona que dice que ha estado en varios lugares del mundo. Pues alguien que se lo ha llevado todo de su casa, ¿eh? Y va a cualquier otro lugar. Tengo un amigo que me decía que lo primero que hace cuando llega a un país es buscar un McDonald's. Claro, lo decía como seguridad, es decir, como no me fío de lo que me voy a encontrar, yo sé que McDonald's es igual en todas partes, sea bueno o sea malo. Claro, yo le preguntaba y era lo primero que hacía y lo último que hacía, porque solo comía ahí. Yo tendré un estómago muy raro, muy potente, no lo sé, pero yo lo primero que hago es arriesgarme. Llego a donde sea y digo, bueno, yo tengo que comer la comida que hay aquí. Y he vivido experiencias preciosas. Soy una persona escrupulosa, en el sentido de que acepto difícilmente, por ejemplo, comer del mismo plato que ha comido otra persona. Sin embargo, estando en Marruecos, tuve la dicha de ser obsequiado con un cuscús. Un cuscús hecho, pues porque pues venía uno como yo allí. Y el abuelo de la familia, al que no le quedaba ni un solo diente en su sitio, fue el que me estuvo preparando la comida con sus dedos. El plato es común, una montaña de cuscús con verduras, y él estaba con los dedos cogiendo, haciendo montañitas de cuscús, preparándomelo, porque para él era un honor el que yo sintiera el honor de que me estaba preparando la comida el mayor y por lo tanto el más sabio, el más importante de la familia. El que estaba en la posición jerárquica superior, estaba a mi servicio dándome de comer prácticamente. Claro, yo eso me lo comí con mucho gusto, ¿sí? A pesar de ese escrúpulo que estaba contando antes. Pero comentando esto con otro colega después, decía, eso no lo hacía yo nunca, jamás. ¿Sí? No sé si se me está notando la torpeza, es decir, en mi aprendizaje vital. Es decir, voy como si jamás hubiera leído nada, jamás hubiera tenido una experiencia previa intentando aprender y los resultados son regulares. Eh, por muy abierto que intento estar, hay muchas cosas que no entiendo, sigo sin entender. Estoy en contacto con personas de otros países, intento que estemos juntos en algo y alguien me dice, quieren, pero no van a estar y todavía no sé por qué. Sí, me queda mucho por aprender. Aprendizajes que he tenido, por ejemplo, con África, con colegas de África. La noción del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Yo vivo una civilización de reloj. Son las 15:18 o son las 24:13. Con todos los colegas africanos que yo tengo, eso es ridículo. ¿Qué más da las 18:13 que las 19? Es decir, ahí, por ejemplo, hay uno de ellos, una persona que quiero muchísimo, John Maguesa, eh, eh, me dice, a ver, John Maguesa es de Joel Mujires del Congo, John Maguesa es de Tanzania, eso, en Tanzania. Tanzania, que es uno de los países más potentes de África, ¿sí? O los menos lastimados económicamente de África, ¿sí? Pues ya aprendí que allí las reuniones que tenemos, que son virtuales, las reuniones empiezan cuando está la gente. Él me escribe, me dice, ¿qué tal, Vico? A mí me llaman Vico en el mundo del Esperanto. Bueno, ¿qué tal, Vico? ¿Cómo va todo? ¿Tu familia bien? Yo, sí, sí, muy bien. ¿Y la tuya? También. Eso significa, estoy intentando que empecemos una reunión. Bueno, al cabo de un rato seguimos interacciones suaves y después parece que ya empieza a llegar la gente. Empieza a llegar la gente virtual o físicamente, generalmente físicamente, al lugar donde él está, y a lo mejor han pasado 2 horas desde que me escribió por Telegram para decirme, ¿qué tal, Vico? Un saludo. Y 2 horas después empieza. ¿Sí?
Claro, eso para una cultura como la mía es inconcebible, porque todo está apelotonado, la agenda está llena. Y para mi organización necesito saber si entre las 3 y las 3:30 que tengo un hueco nos vamos a ver. Pero para una vida eh, más africana, digamos, como la mayoría de la población, eso no tiene ningún sentido. Ocurría con el COVID. Se me ocurrió la tontería de preguntarle a un colega de Benín. Le dije, oye, estoy leyendo por las noticias que lo de la mascarilla se lleva regular en África y que el confinamiento menos. Estáis saliendo a la calle. Y su respuesta fue muy impactante y vergonzosa para mí. Me dijo, Vico, tú tienes un salario cada mes, ¿verdad? Y dije, sí, vale, ya sé por dónde vas. Sí, tengo un salario cada mes. Dice, vale, aquí la mayoría no. Aquí la mayoría tiene que salir a la calle todos los días. Salir a la calle a improvisar y hace un negocio, cierra algo con alguien, ve que a lo mejor se le presenta la oportunidad porque hace 3 días vi a una persona y esa persona quizá ahora puede ser que caiga algo entre los dos, ¿sí? Y sale a la calle a improvisar para traer algo para ese día o para el día siguiente. No hay un salario. Y por lo tanto, el concepto confinamiento significa morirse en casa. Sí, bueno, pues me voy a morir que me mate el virus, no el hambre, ¿no? Eh, y claro, en un estilo de vida como ese, donde yo salgo y improviso, yo salgo a ver qué tal, a quién me encuentro, qué trato puedo cerrar, hasta dónde puedo llegar, vamos a hacer una reunión. No, en ese contexto no tiene sentido plantear una reunión a las 5 de la tarde. Las 5 me refiero a las 17:00, ¿eh? Que para mí, como occidental de un país estresado, no tanto como en el norte de Europa, en Andalucía somos más inteligentes, lo llevamos un poquito más relajados, ¿no? Pero somos gente de reloj. Pues eso es un concepto muy difícil. Y esos contactos, pongo un ejemplo más y me encantaría que abriéramos el diálogo. Esos contactos me ayudan a entender cuán diferentes somos y cuán parecidos somos, que es como el concepto de identidad, ¿verdad? ¿La identidad qué es? Eso es una medio mentira que nos contamos, diciendo yo soy, ¿no? La identidad es esa medio mentira, es un relato, es un cuento que nos contamos, que contamos al resto y que se construye por similitud y contraste. Yo veo a Iván y digo, creo que somos hombres. No sé si eso es bueno o malo, pero me parece que somos hombres. ¿Por qué? Porque yo veo a otra persona y digo, me parece que es mujer. Y eso me ayuda a mí a formar que mi identidad compleja incluya el concepto hombre por similitud con Iván y no similitud con María Teresa, a ese nivel de sexo biológico, ¿sí? Etcétera, a través de ese contraste. Bien, el contacto con tanta gente del mundo me hace, primero, amar más a la gente, amar a la humanidad, entender cuán iguales somos en todas partes, qué buen corazón tenemos y qué falta nos hace ver menos películas de psicópatas, porque hay personas que se confunden y empiezan a pensar que hay muchos malos por el mundo, si los malos se pueden contar. Generalmente están llevando una empresa o un gobierno, ¿vale? Pero se pueden contar con las manos, hay muy poquitos, ¿eh? El común de los mortales somos buena gente, cuidamos al resto, nos amamos, nos frustramos, etcétera, en todas las partes del mundo. Nos levantamos cada mañana diciendo, ojalá que hoy sea un buen día, que a mis niños les vaya bien, que no tengan problemas, nos duele el sufrimiento ajeno, pase donde pase, el común de los mortales. Y eso, hablando con gente de todo el mundo, te das cuenta que es así, pero que sobre esa capa de igualdad, que es lo más importante, hay unas capas de diferencias que hay que tenerlas en cuenta para poder tener un canal de comunicación, portarnos bien, no hacer daño, poder seguir construyendo humanidad. ¿Mm? Del tipo, por ejemplo, en Esperanto, la gente de Asia se cambia el nombre. Yo me lo cambié por querer imitar, por esa sensación de respeto, decir, venga, pues yo voy a ser asiático. La gente de Asia, por ejemplo, mi mujer se llama Changyuru, pero para no hacer sufrir a las personas que tengan que pronunciar Changyuru, que no es de los más difíciles, ¿verdad?
pues ella se llama, pues como lo que ella es única, se llama única, ¿sí? Iván la conoce. Pero tú preguntas a gente de Europa del Este que para un español tienen nombres impronunciables, que tienes que sufrir para encontrar una vocal en mitad del nombre, dice, por favor, pon una A, pónmelo más fácil, ¿no? No se cambian el nombre. Y eso para mí es muy ilustrativo también. Entonces, pronuncias su nombre y te corrigen, ¿no? Tú eres Sveslavi, ¿no? No, no, no yo no sé cómo pronunciarlo, ¿no? Se tienen el lujo de corregir tu nombre. En África tampoco se corrigen el nombre, pero te aceptan, lo pronuncias como lo pronuncias. ¿Ah? Yo digo Elisée Bielongo Isheloque, ¿ah? Por ejemplo, rector de la Universidad de la Esperanza, en la Universidad en la República Democrática del Congo, esperantista. Bien, pues yo le digo, ¿qué pasa, Elisée? Bueno, se lo digo en esperanto, pero viene a ser eso. Y a lo mejor no es Elisée, a lo mejor es Eliseu o otra cosa, ¿no? Pero le da igual. Él percibe, sabe, nota que tú le estás tratando con respeto y cariño. Entonces, llámame como quieras. Mi nombre es lo de menos. Lo importante es la relación que tenemos. Y termino con un ejemplo eh, de, eh, de Unica y de Gabriela. Gabriela es mi hija, 9 años. Nos llamaron para un taller precisamente sobre interculturalidad en un contexto esperantista en África, en Italia. Y llevábamos el taller los tres, la Unica, Gabriela, insisto, una niña que entonces tenía 8 años, y yo. Y Unica y Gabriela pusieron ejemplos preciosos. Aprovechando que en la sala había gente de varios países, había también gente de África, hubo un esfuerzo especial por traerse gente de África en esa ocasión, les hicieron preguntas. La pregunta de Unica era, imagina que sales de casa y te encuentras a una persona haciendo de vientre o defecando, no sé cómo se dice, ¿sí? En la calle delante de tu casa. ¿Qué haces? Y la pregunta de Gabriela fue, imagina que tú, tu familia, tú u otra persona, encuentra a una familia con una niña pequeña, de 7 años, pongamos. ¿Cómo reaccionas con la niña? Y las respuestas fueron impactantes. Ahí se vio las diferencias, muchísima diferencia de la respuesta de unas personas a otras. El, cómo respondía, por ejemplo, los colegas de África, generalmente decían, la persona que está ahí fuera, haciendo de vientre o defecando, diría, ¿te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? Yo tengo un cuarto de baño dentro, caso de que lo tenga, ¿no? Puedes pasar, si quieres. ¿Estás bien? Esa era su preocupación. ¿Estás bien? La gente europea, ¿qué decir? ¿Qué se imaginan que diría la gente europea? Sí, largo, largo, fuera. Llamar a la policía. Llamar a la policía. O sea, la sensación era, está ocurriendo algo que yo no espero, que yo no entiendo y que siento peligro o amenaza. Vivo en un país civilizado, donde hay instituciones y las personas no necesitamos cuidarnos unas a otras, porque para eso están las instituciones. Entonces salgo fuera, me encuentro eso, no es lo que está previsto que deba ocurrir hoy a las 8:23 de la mañana, encontrarme un señor con los pantalones bajados delante de mi casa haciendo esas cosas, siento amenaza y miedo y llamo a quien se tiene que encargar de eso, que es la policía. ¿Sí? Y después, a lo mejor llamo a los servicios sociales, que para eso pagamos impuestos y tendrán que hacer algo con los que están por ahí haciendo esas cosas por la calle, ¿sí? Pero la gente que estaba ahí en ese momento, África es un mundo, ¿sí? África es más de la mitad de la humanidad vive en Asia. De la que queda, del resto, más de la mitad vive en África, ¿sí? El resto, o sea, entre los que quedamos somos nada, ¿no? Los que vivimos en la nariz de Asia, que se llama Europa, somos nadie. Si ya si contamos pues el país principal del mundo, pues menos todavía, ¿no? De ese 40% que resta que no está en Asia, la mayoría está en África, os decía, claro, yo estoy tratando, todo el mundo estoy diciendo África, que es un continente, ¿no? Los estoy tratando como... Pero yo hablo de la experiencia, no estoy sacando conclusiones de esa experiencia.
la estoy compartiendo. Bueno, pues coincidió que la gente, colegas que había de África de allí, cuando hablaban de qué harían, era preocuparse por esa persona. ¿Qué te está pasando? Sin miedo, con dignidad y sin miedo. ¿Y qué decían de qué haces con un niño pequeño, una niña que te encuentras? Pues a mí me gustó sobre todo una respuesta, también venía de Tanzania esta persona, decía, yo primero intento hacerme simpático, pero no con ella, con los padres. Y a lo mejor le echo una miradita y le guiño un poquito, yo con los padres. Y si veo que tiene interés en mí, me acerco. Si no, no me acerco. Pero tú le preguntabas a otra gente, nosotros en España somos muy tocones, muy tocones. O sea, nosotros vamos ahí, le tocamos la cabeza, la naricita, ¿no? Que mi hija el año pasado en otro congreso hizo una conferencia que es cómo los adultos le perdemos el respeto a los niños. ¿Eh? Y dijo una cosa que a mí me impactó, porque la preparó ella, la conferencia. ¿No? Dice, decía, le he pedido a la inteligencia artificial una imagen. Dice, un adulto tocándole la cabeza a un niño. Y la inteligencia artificial ha dicho, no puedo generar esta imagen porque viola mi política ética. Y ella decía al público, ni la inteligencia artificial se atreve. ¿Por qué lo hacéis vosotros? ¿No? Entonces, la experiencia de cómo nos comportamos la gente, pues, ya sabéis que la gente mayor en un mundo capitalista no tiene derechos y los niños todavía no la han adquirido. ¿Verdad? Entonces, podemos hacer con ella lo que quieran. Si lloran, es por una tontería. Si se preocupan, es por una tontería, porque está en el paquete de definición niño o niña, ¿no? Hasta que no es un ejemplo baladí que estoy poniendo, porque hasta que aceptas a la otra persona, aceptas que la otra persona es persona. No es un proyecto de persona llamado niño o niña, sino es una persona. Y dejas aprender de ella. Lo mismo ocurre con estar en un contexto intercultural. Tienes que aceptar que la otra persona es una persona, no es un objeto de estudio, no es una cosa rara, no es un ser inferior, no es alguien raro que anda por ahí haciendo no sé qué estar haciendo. Como no lo entiendo, sitúo en esa persona la responsabilidad. No lo entiendo, luego esa persona es rara. ¿Sí? Porque obviamente yo no voy a serlo, ¿no? Yo vengo de España, por ejemplo. ¿Cómo vamos a ser raros en España, ¿no? En cuanto aceptas a la otra persona es cuando ya eso es más fácil, ¿no? Y bueno, yo llego diciendo que voy a terminar, termino con una cosilla, porque como estoy hablando de mi tema preferido, que es mi niña, que la tengo además aquí al lado pacientemente, eh, cuando ella tenía año y medio, salíamos a la calle a pasear y la veo que se mete en un portal. Y yo me enfadé. Soy un adulto normal, ¿no? Ya he dicho, normal y torpe. Me enfadé y le dije, pero ¿qué tontería estás haciendo? ¿No ves que vamos hacia...? Y me estaba escuchando y antes de tener la frase me di cuenta de la tontería que estaba diciendo. ¿Cómo que vamos hacia? Sí, en ese momento caí, digo, oye, es verdad que soy un adulto. Los adultos estamos siempre yendo. Nunca estamos yendo. Somos yendantois, o no sé cómo decirlo, ¿no? Somos gente siempre en marcha yendo hacia un sitio. Pero una niña de un año y medio es una persona muy bien equipada que tiene curiosidad y que es libre. Después ya nos encargamos de matar las dos cosas. Pero en esa edad todavía no nos ha dado tiempo y sigue siendo libre y curiosa. Y ve un portal y ¿por qué no? Se mete ahí dentro. Si no habíamos quedado con nadie, si teníamos tiempo. Claro, entonces ya la dejé, entré con ella, ¿no? Y yo le agradezco que me diera esa experiencia, ¿no? Que me enseñara, como me sigue enseñando ahora. Eh, y eso habla de apertura. Digo, no me quiero poner como ejemplo. Estoy diciendo, soy muy torpe, ¿no? Yo sigo aprendiendo. Pero en el momento en que tienes la capacidad de aceptar que la otra persona tiene sus argumentos, tiene sus causas, sus razones o sus emociones, y el que tú no las compartas no significa que eso sea un error, sino solo que tú no las compartes, ese acto mágico de repente abre puertas. Y eso, pues esa experiencia de dos personas, mi hija y yo, es una experiencia que se multiplica enormemente en el mundo en el que vivimos, con tantas personas tan diferentes. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí
la intervención unidireccional. Yo espero que corregirlo en lo que nos queda. Gracias por la paciencia. Le damos las gracias a Vicente Manzano por estas lecciones de interculturalidad entre cuatro continentes y abrimos la ronda de preguntas y participaciones a las y los colegas. Hola, ¿puedo participar? Adelante, adelante, participen con confianza. Wow. Bueno, cuando menos a mí me ha dejado reflexionando muchísimas situaciones que efectivamente son como compartidas, ¿no? Pues yo fui criada en la Ciudad de México en un contexto diferente en el cual me he desenvuelto en el ámbito profesional, por decirlo así. Y pues desde que yo estudié antropología, aunque bueno, tenemos cierta ventaja el estudiar antropología, porque en determinado momento somos como más empáticos a estas situaciones que se están manejando de las emociones, de que estamos trabajando con seres humanos, así como nosotros también somos seres humanos. Pero bueno, hay una situación que a mí no me gustó nunca de la antropología, verle el sentido tan cientificista y que a veces, cuando menos en donde yo lo estudié, éramos como el científico y el otro es casi, casi tu sujeto objeto de estudio, ¿no? Y entonces eso hacía una separación. Pero haciendo ese tipo de reflexiones, bueno, pues efectivamente coincido en que en la interculturalidad, mucho de lo que se comparte, aunque se diga que, pues el nombre lo dice, cultura, ¿no? Y la cultura, como dices, también tan solo cuando nosotros estudiábamos antropología decíamos que teníamos más de 600 definiciones de cultura desde diferentes enfoques. Entonces, eso es sumamente complejo, pero efectivamente son muchas, pero al mismo tiempo, para quienes estamos dando clases en una universidad intercultural, Am, creo que se cortó la comunicación. Bueno, cuando menos lo manejo así mi conectividad. Cuando estamos en una educación intercultural, es todavía más complejo esta comunicación de la que estamos hablando, porque por un lado estamos en una institución que nos restringe ciertos protocolos, tanto de atención como de comunicación con los estudiantes que nos limita y que nos regresa a este mundo, vamos a llamarlo así, nada más por hacer una diferenciación occidental, que tiene que cumplir con horarios, que tiene que cumplir con momentos, pero esto se rompe cuando entramos en los procesos de la vinculación comunitaria. Entonces, estos tiempos, estas cuestiones tan estrictas se rompen en la vinculación comunitaria y es ahí cuando los propios estudiantes creemos que se van a sentir más a gusto y resulta que no, se sienten un tanto sobrecogidos, no entienden realmente qué es lo que está pasando cuando dicen, bueno, estamos en una universidad que ya estamos acostumbrados que es así, y cuando entramos en la cuestión de la vinculación comunitaria, se rompen esos parámetros oficiales a los que estamos acostumbrados. Y dentro de esta cuestión intercultural, también el respeto, los protocolos de comunicación, de comportamiento, de conducta son sumamente importantes, pero lo que nos hemos dado, bueno, cuando menos yo me he dado cuenta que justo cuando entra esta vinculación comunitaria, que es como el reencuentro de los estudiantes con ellos mismos, pero a partir de un contexto en el que ya se saben universitarios y que regresan a sus localidades o a otras localidades, estas conductas que son muy de la cultura, que se ven muy a partir de su ser colectivo, son muy complejas porque hay una incomprensión intergeneracional que es importantísima justamente para esta cuestión intercultural. Y yo lo he vivido en estas generaciones, sobre todo en las generaciones del 2018 para acá. Hay una incomprensión
intergeneracional tremenda, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que podemos solventar esto? Porque lo que tú compartiste es nosotros cuando estamos en un contexto distinto, que eso yo ya lo viví y aprendí ciertos códigos de conducta, ciertos códigos de comunicación. Por cierto, a mí tampoco me gusta estar tocando a los niños ni cosas así por el estilo, es algo, ni me gusta mucho la cercanía, es una educación personal, pero cuando estuve en el ámbito rural, me decían que si yo veía a un niño o una niña, tenía que tocarlo porque le podía causar mal de ojo. Y entonces tuve que pues, reprimirme en no querer tener esa cercanía y lo tenía que tocar, porque si no, entonces yo estaba infringiendo algo que ellos veían como un problema incluso de salud. Entonces, pues la primera pregunta sería, ¿cómo podríamos solventar esta situación de incomprensión intergeneracional ante estos códigos, cuando los jóvenes están entre un pie en la modernidad, en Occidente, en otro contexto, como en el colectivo? Y otra duda que me surge de la exposición, entiendo que debemos de tener un código en ese sentido de comprensión, de empatía. Y por todo esto que estabas comentando, la solución realmente sería un lenguaje universal, como, pero que no sea hegemónico, que no sea impositivo y que este lenguaje universal es este del que se expuso, o cuál sería o cómo se conformaría. Pues son muchísimas más preguntas y a mí me apasiona esto, pero pues por lo pronto quedaría con esas dos preguntas y esta intervención de tocar o no tocar a los niños o de la cercanía, ¿no? Con las personas. Y pues uno aprende muchísimo al estar en otros contextos, efectivamente. Y bueno, yo la verdad no he tenido la oportunidad de viajar mucho al extranjero, pero tan solo como dices tú, los Méxicos son distintos, ¿no? Y nos marcan códigos muy diferentes. Gracias por compartir tu experiencia. Eh, Paso entonces a intervenir, Iván. Adelante, Vale, adelante, Víctor. pues muchas gracias por la exposición y bueno, yo no tengo unas respuestas muy cerradas al respecto. Algo que no he mencionado y que agradezco siempre tener es encontrar una figura mediadora. Es decir, alguien que pueda tener un pie en cada una de las dos culturas en conflicto, se puede decir. Por ejemplo, una de ellas es la mía, ¿no? Cuando llego a un lugar, encontrar a alguien que me puede facilitar la comunicación con el resto. No es una comunicación lingüística, sino cultural. Encontrar una vía de que, un canal, ¿no? Y eso no me refiero solamente a países o lugares que están geográficamente en lugares diferentes, ¿no? Sino dentro del mismo lugar, donde hay muchas capas culturales que están coexistiendo, por ejemplo, con la gente más joven. Em, y con una gente más joven que es verdad que está viviendo en un no lugar cada vez más. Es decir, porque las experiencias, por el uso que hacemos de las tecnologías, de la comunicación de la información, las experiencias son cada vez más independientes de la Tierra, ¿sí? Donde vivimos está más en otros lugares. Hace poco, bueno, yo estoy dando un curso, estoy haciendo un curso ahora sobre noticias falsas, bulos, desinformación, etcétera. Y uno de los aspectos que vivimos es qué es eso a lo que llamamos realidad. Eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer un experimento. Yo le planteo a un grupo de personas qué ocurriría si Batman se encontrara con Drácula y los dos tuvieran la testosterona en niveles altos. Eh, ¿Qué ocurriría? Bueno, pues la gente se lo toma en serio y discute. Y dice expresiones como, lo cierto es que no, es verdad que no, date cuenta que Drácula no podría, no, no, porque verás, Batman, si nos hemos inventado los dos, si no existe ninguno, ¿no? Pero nos metemos en eso con una convicción impresionante. ¿Qué es la realidad? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo al respecto, ¿no? Eh,
Y eso es un experimento que yo me invento, pero habría que ver los foros de Pokémon o de Harry Potter, por ejemplo, donde la gente, buena parte de su vida, estar discutiendo, aprendiendo, consumiendo, etcétera, en ese mundo que es real mentalmente, ¿no? Aunque no tenga algo material. Bien, pues lo que yo estoy observando en juventud a nivel planetario, por ese uso de la tecnología y por la dominación cultural, que es muy evidente, es que tienen cada vez más tendencia, o sea, se va observando año tras año, más tendencia a vivir en un mundo no estatal, digamos, un mundo internacional, que tampoco es internacional, es una realidad paralela construida a través de las redes sociales, ¿no? Con sus ventajas y sus inconvenientes múltiples en ambos campos. Eh, yo ahí diría lo mismo, estamos hablando de dos referencias muy diferentes, necesito mediadores. Yo afortunadamente en la universidad pues tengo la oportunidad de contar con mucha gente mediadora, unos estudiantes con quienes nos llevamos muy bien y que puedo ver el mundo a través de los ojos tal y como me lo cuenta y me lo muestra, aunque no estoy en ese mundo. Y, y con lo cual yo no tengo una llave, sino solo qué haría yo si yo sufriera un problema de ese tipo, pero grande, ¿no? Buscaría mediadores. Yo no puedo hacerlo. Personas que me entiendan a mí y que entiendan a ese colectivo. Si no, no hay nada que hacer. Y respecto a la otra, lo del Esperanto. El Esperanto no es la solución, es parte de la solución. Observo que el común de los mortales tendemos a simplificar por lo general el comportamiento humano y yo mismo lo hago cuando no estoy pendiente. Solemos decir, esto ha ocurrido por esto otro. Es decir, la variable A se debe a la variable B, pero eso nunca ocurre. Es decir, ¿por qué Paco es tan desagradable? Primero, habría que discutir si realmente Paco es desagradable. Pero si yo asumiera esa sentencia, diría a lo mejor, porque se ha levantado mal esta mañana. Entonces, variable conductual Paco desagradable se explica por una variable independiente o explicadora o regresora que es se ha levantado mal esta mañana. Y la vida no es así de simple, es muy compleja, es bastante compleja. La comunicación internacional primero es imposible, porque no nos comunicamos bien en casa, ¿no? Entonces, tenemos el mismo problema. La comunicación internacional horizontal, plena, etcétera, requiere algo que no tenemos, que es una educación planetaria que no hemos cultivado, ¿no? Sentirnos todo el mundo que forma parte de la misma familia, ¿no? Con nuestras particularidades. Si eso no ocurre, la comunicación horizontal es imposible. Pero con tener un idioma que es de todo el mundo porque no es de nadie, es una ayuda. No es la solución, pero es parte de la solución, ¿no? Un idioma auxiliar, eso siempre, ¿no? No un idioma sustitutivo, sino eh, yo hablo español, voy a hablar con alguien cuyo idioma materno pues es el náhuatl, pues podemos usar, si ninguno de los dos domina el del otro o lo habla con falta de fluidez, el esperanto es sencillo relativamente. Es un idioma y no hay idiomas sencillos. Eso no existe, pero teniendo en cuenta eso es relativamente sencillo. Oye, ¿por qué no nos comunicamos en esperanto? Y yo no siento que estoy dominando la situación porque estamos usando el español, ¿sí? Entonces, a ese nivel yo creo que es una buena solución. Una buena parte de la solución es tener el esperanto como un previo. Ahora, el esperanto tiene unas características muy occidentales y yo siempre lo he vivido como una chapuza que funciona muy bien, una solución a medio camino y sería ideal contar con algo realmente más universal que el esperanto, pero el esperanto le puede abrir las puertas a ese otro momento. Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá en el chat. Dice, también me dejan muchas reflexiones. Si la interculturalidad tiene que ver con las emociones, con el lenguaje, entonces la actitud también impacta la interculturalidad para vivirla y no solo estudiarla. Eh, es una pregunta muy
concisa, muy clara, y la respuesta por mi parte sería un sí rotundo. Sí, en efecto. Primero porque las personas somos emoción y cuando vivimos experiencias desde el punto de vista de las emociones. Y un contacto intercultural hace aflorar todavía más, protagonizar todavía más las emociones, con lo cual pocas cosas son más emocionales que la interculturalidad. Y el problema que tenemos es que no hemos aprendido, bueno, no hemos aprendido, yo no he aprendido, y por lo que converso con otras personas es lo habitual, no hemos aprendido a mantener comunicación emocional. O sea, conocerme emocionalmente y a mantener una conversación consciente de que nuestra conversación está siendo emocional. Yo pregunto algunas veces para diversos temas, le pregunto al auditorio, ¿cuál fue la última vez que mantuviste una discusión con una persona? Una discusión en el sentido de que las dos personas no opinabais igual, opinabais diferente sobre un tema y estabais intercambiando opiniones o impresiones. ¿Vale? La gente se sitúa en esa última ocasión y digo, ¿alguien de las dos personas que estuvisteis discutiendo le dio la razón a la otra? Y la respuesta que me encuentro es no. Las dos se mantuvieron en lo que pensaban antes de empezar a discutir. Y claro, la pregunta es, ¿no te da la impresión de que a lo mejor no estabais intercambiando razones, sino emociones? ¿No te da la impresión de que tú habías llegado a la conclusión antes de encontrar los argumentos y que no querías escuchar los argumentos de las otras personas porque lo que tú piensas no es argumentado, es sentido? ¿Mm? Y de hecho podemos abordar muchos aspectos, muchos ejemplos que muestran con bastante contundencia que nuestro pensamiento es un pensamiento emocional y que emocionalmente somos víctimas del mito de la razón y que queremos presentarnos al resto, sobre todo si tenemos relación con la universidad y somos profesores universitarios, como seres con un razonamiento especialmente elevado. Pero eso es una careta, es decir, que seguimos siendo seres, animales muy emocionales. Y en la relación intercultural, cuanto más conscientes seamos de lo emocionales que somos y de lo emocional que es la situación, pues tanto menos torpe irá la experiencia. Muchas gracias, Vico, Vicente. Vamos a concluir nuestra sesión ahora. Si quieres agregar algo al final, alguna reflexión final, alguna despedida, y concluimos nuestra sesión. Sí, bueno, la reflexión final es, yo me siento como un ciego en un mundo de videntes ahora mismo. Es decir, he estudiado culturalidad, interculturalidad, etcétera, pero me siento demasiado europeo. Entonces, aunque he dicho antes lo de africano, es verdad, porque la identidad es múltiple. Y estoy en un acto organizado nada más y nada menos que por Iván, en una universidad que está en un contexto culturalmente muy rico, es una oportunidad maravillosa, tenéis mucho que enseñar y tengo la sensación casi como el síndrome del impostor, es decir, vengo yo aquí a contar qué cosas, ¿no? Cuando me encantaría escucharos. No os he escuchado mucho, ¿eh? Yo espero que haya otras oportunidades, no a lo mejor para venir como conferenciante, pero me encantaría leeros y escucharos para, para llevarme todavía más de lo que me he llevado. Muchas gracias, Vicente. Es un gusto y un placer tenerte como conferencista con lecciones de interculturalidad entre 4 continentes. Y pues te damos las gracias desde esta región mexicana en Totonaco, Paxtacatzimir. Y pues, Ononacashian, esperamos verte por acá algún día pronto. Así que muchas gracias a todas y a todos por haberse conectado y continuamos con nuestras sesiones el próximo lunes. Muchísimas gracias a todas y a todos.